pregunto a ustedes, ¿cuál es el nombre que más odia a Satanás y sus demonios? Rápido, dígamelo. Jesús. ¿Y cuál es el mes que más se menciona a Jesús? Diciembre. Entonces, ¿cuál cree usted que es el mes que más odia a Satanás? Diciembre. ¿Por qué? Porque allí es donde se cumple el Salmo, donde dice, aún los pueblos que no te conocen. El original dice, aún los propios pueblos paganos invocarán el nombre del Hijo del Rey. Hola, ¿qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos una vez más a este su canal Evangelio Cristiano de hoy. El tema en esta ocasión es: si un cristiano puede o no puede celebrar la Navidad. Hemos escogido a varios eruditos de este tema para recibir la mejor orientación posible. Y al final, ustedes toman su propia decisión y lo que les dicta su corazón. Bienvenidos. Escuchemos al escatólogo, al doctor Antonio Bolaínez. No había prejuicio en días de fiesta y en no días de fiesta, como dijo el apóstol San Pablo con los judíos en Roma, que comenzaron a acusarse porque unos celebraban esto y los otros no celebraban esto, que unos celebraban luna nueva y que los otros no celebraban luna nueva. Pablo les dice, es el pasado volviéndose futuro. Pablo le dijo, ¿por qué están peleando si deben de celebrar luna nueva y que los otros no celebran luna nueva? Los que celebran luna nueva, los que hacen eso, y los que no hacen esto, los que comen en luna y los que no comen en luna lo hace. El que no come lo hace para Dios y el que come lo hace para Dios. Y Pablo entra en un tema importante diciendo, dejen de estarse peleando en cositas tan insignificantes, cuando lo que tienen que aprovechar es el momento oportuno para predicar la palabra. No cabe la más mínima duda que desde el 2010, increíblemente coincidiendo con los famosos rugidos, los evangélicos han entrado en una crisis sin precedentes a través de las redes sociales. La crisis ya está cobrando su factura. Por ejemplo, en el mes de diciembre, los evangélicos hace 30, 40 años atrás celebraban el mes de diciembre de una manera tan linda y tan especial, porque en el mes de diciembre la gente está sensible. Recuerdo que las iglesias, incluyendo las de Chile, llenaban las impresoras para imprimir las famosas tarjetas navideñas, y las iglesias regalaban a las familias de los amigos una tarjeta que le decía, la iglesia Templo Emmanuel les desea una feliz Navidad, un feliz año nuevo, y les daba un texto de la Biblia y les decía, si no tienes dónde ir esta Nochebuena, te esperamos en la iglesia. Y las iglesias se llenaban a multitud desde Estados Unidos hasta Chile, Argentina, en Nochebuena, y la gente venía bien vestida y engalanaban la iglesia, y el pastor se predicaba el mejor de los mensajes del nacimiento de Jesús. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el nombre que más odia a Satanás y sus demonios? Rápido, dígamelo. Jesús. ¿Y cuál es el mes que más se menciona a Jesús? Diciembre. Entonces, ¿cuál cree usted que es el mes que más odia a Satanás? Diciembre. ¿Por qué? Porque allí es donde se cumple el Salmo, donde dice, aún los pueblos que no te conocen. El original dice, aún los propios pueblos paganos invocarán el nombre del Hijo del Rey. Pero de momento entró un ataque sin precedente en las redes sociales desde el 2010. Los testigos de Jehová, número 1, detrás de ellos. Y los evangélicos comienzan, en lugar de aprovechar las redes sociales, ¿qué nos importa si nació o no nació? Aunque hoy los documentos nos dicen lo contrario ya. Porque lamentablemente muchos están yendo como en el país de los ciegos, todos son ciegos.
Entonces se están yendo por lo que están leyendo, pero no están buscando ni siquiera estudiando, porque ni nuestros maestros de instituto bíblico ya no están investigando los nuevos avances científicos, sino que se están alimentando de las redes sociales. Catastrófico que en el propio Washington DC nuestros pastores hispanos son tan negligentes que ni siquiera se han dado a la tarea de visitar el nuevo museo de la Biblia que se abrió con la presidencia de nuestro presidente Donald Trump, donde ya se están dando a conocer los últimos documentos descubiertos, entre ellos los documentos de Quirino o Publio Centulio, que demuestra con exactitud ya el documento de Roma, los nuevos declasificados, que efectivamente Jesús nació entre la tercera semana de diciembre y las primeras 2 semanas de enero. Pero ¿para qué vamos a discutir el día y la hora? Solamente piense que la gente está sensible en esos días. Así sea el católico más ignorante que encuentra en Chile. Usted en el mes de diciembre le pregunta, ¿a quién está celebrando? ¿Qué nombre le responde él? A ver. ¿Verdad que no le dice Tamuz? Ni saben quién es Tamuz. Ese es un invento que se lo hacen los evangélicos. O más bien los testigos de Jehová se lo metieron a los evangélicos. Es que Elena fue la que celebró. Pero si Elena celebró la Navidad cuando todavía no existía el calendario gregoriano, cuando el calendario romano era de 12 meses. Pero no voy a llegar a esos detalles. Lo que quiero decir es que tristemente da vergüenza ver a los evangélicos en el mes de diciembre en las redes sociales peleándose como perros y gatos, desbaratándose. Y los inconversos viendo, dice, míralos, si entre ellos mismos se están peleando, ¿cómo quieres que yo vaya a la iglesia de ellos? Y qué triste ver a los evangélicos, no sé si aquí en Chile, pero lo estamos viendo en América del Norte y Centroamérica. Qué triste ver a los evangélicos uniéndose a los de ISIS, musulmanes terroristas, y a los satanistas, porque ISIS han matado a todo musulmán que trate de recordar el nacimiento del profeta Jesús. Y pusieron matanzas en el mes de diciembre a los mismos musulmanes, porque recuerde que los musulmanes también celebran el nacimiento de Jesús en diciembre. Ellos no le llaman Mesías, le llaman el profeta. Y los satanistas por 60 años han peleado en la Casa Blanca para que no se celebre el nacimiento de Jesús. Sea lo que sea, con todos los errores, fue gallardo ver al presidente Donald Trump en diciembre de 2017 cuando dijo, porque Barack Obama había cedido, y esta vez el presidente dijo, vamos a celebrar, le guste o no le guste, vamos a seguir celebrando el nacimiento del personaje más importante de la historia, llamado Jesús de Nazaret, dijo el presidente Donald Trump. Ahora, el reconocido doctor Armando Alducin, con un tema especial de Navidad. Y los que tengan su Biblia, los voy a invitar a que la abran en 2 pasajes especiales. El primero es Isaías, capítulo 9 del Antiguo Testamento, versículo 6. Y el segundo es en Lucas 1, 26 al 35. Dice en Isaías 9, 6, el mensaje que en este momento voy a leer, fue escrito 750 años antes de que naciera Jesús. 750 años antes de que naciera. Y el profeta Isaías anuncia que 750 años después vendría el Mesías con estas palabras. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con estos calificativos designaba un profeta llamado Isaías al Mesías, que en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 35, cumplió al pie de la letra la profecía
de Isaías. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 46. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Damas y caballeros, ¿por qué es precisamente en esta época navideña cuando millones de personas son apoderadas de un espíritu de melancolía, de tristeza y de mucha soledad? ¿Por qué es precisamente en la Navidad cuando millones de personas son movidas profundamente en sus emociones y en sus sentimientos como en ninguna otra época del año? Y es precisamente en esta época cuando todos buscamos qué cosa regalarnos unos a otros. La razón la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque la Biblia nos muestra que el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Y aunque Él no nació ni el 24 ni el 25 de diciembre, lo aprovecha la humanidad para poder celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo carne para darle a la humanidad una idea concreta, definida y tangible de qué clase de ser es Dios, para que cuando pensemos en Dios, pensemos en Jesús, porque Jesús era Dios en la carne. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: Y vimos que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La aparición de este ser hace 2000 años en la tierra es el evento central de toda la historia de la humanidad. Nunca nadie en ninguna parte del mundo celebra cuando nació Buda. Nadie celebra cuando nació Mahatma Gandhi. Ni tampoco se paraliza el comercio, los bancos y aún los gobiernos ateos para en muchas partes de la humanidad celebrar no solo su nacimiento, sino también la famosa Semana Santa, su muerte, pasión y resurrección. ¿De qué forma tan tremenda impactó Jesucristo a la humanidad? Que Él está en la boca de los grupos satánicos de rock. Y en las personas que se burlan de Dios, atacan a la persona de Jesucristo. ¿Por qué no atacan a Buda? ¿Por qué no atacan a Mahatma Gandhi, a Krishna o a los otros gurús o al Dalai Lama? ¿Por qué es Cristo el centro de la historia, el centro de la controversia y el centro del desprecio y de la burla aún de millones de seres humanos? Es en esta época de Navidad, repito, cuando nos preocupamos en darnos regalos unos a otros y aún la gente continúa ignorando que los mejores regalos nos los dio Dios hace 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo. El turno es ahora para el doctor Miguel Núñez, un gran estudioso de la palabra. Vamos a hacer un alto porque estamos finalizando un año calendario y en esta fecha se festeja mucho, hay muchas tarjetas de Navidad circulando, de buenos deseos, de deseos de bendiciones para los demás,
Pero yo quería que empezáramos hoy a ver lo que es un ciclo de estudios, si podemos decirlo así, del origen de esta fiesta que se celebra hacia el final del año. Bueno, por mucho tiempo el mundo occidental ha celebrado lo que hoy conocemos como las Navidades, y eso tiene un origen muy viejo, Patricia. En el mundo occidental realmente, en la antigüedad, el 25 de diciembre correspondía a un festival pagano, quizás el más grande de los festivales paganos, esa es la realidad. Y entonces la idea del festival venía por esto. El 21 de junio, 21-22 de junio, es cuando ocurre lo que se llama el solsticio de verano, cuando el sol está más alejado del ecuador. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? El sol comienza a acercarse, las noches se van haciendo, las horas de día se van haciendo más cortas y las noches se van haciendo más largas. A medida que se acerca desde junio hacia diciembre. Entonces, el 21 de diciembre tiene lugar lo que es el solsticio de invierno, que es cuando el sol está más cerca del ecuador, y en ese momento entonces las noches son más largas, pero a partir del 21 de diciembre en adelante las noches comienzan de nuevo a cortarse poco a poco y las horas de día comienzan a alargarse. El mundo pagano antiguo entendía eso, vio eso como una lucha entre el dios Sol y el dios de la oscuridad. Estamos hablando de antes de Jesús y antes de que celebráramos el nacimiento de Jesús. Antes de y después de. Okay. Y entonces se veía como que había una lucha entre ese dios de la luz o dios Sol y dios de la oscuridad, dios de la noche. Y entonces se decía que a partir del 21 de diciembre, cuando las horas del día comenzaban a alargarse, que finalmente el dios Sol había ganado la batalla, y entonces ellos hacían 2, 3, 4 días después un festival, el 25 de diciembre, para celebrar la victoria del dios Sol sobre la oscuridad. Eso es como comienza ese día. Sí, pero por esto es que se entiende que además está confirmado que el nacimiento de Jesús no tiene que ver con la fecha del 25 de diciembre. Exactamente, correctamente. Realmente la Iglesia, alrededor de los años 600 y tantos, decide hacer un énfasis en la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre para debilitar lo que hasta ese entonces era ese gran festival pagano. Y realmente como tal lo logró hacer, y entonces ya por mucho tiempo, desde el siglo VII, que en los años 600 y pico, como mencioné, la Iglesia ha celebrado el 25, bueno, yo no diría ni siquiera la Iglesia, el mundo occidental en general, porque hay algunas iglesias que no la celebran y otras iglesias que sí la celebran, y hay gente que ni siquiera va a la iglesia que también celebra el tiempo. Entonces el mundo occidental en general ha celebrado este tiempo como el nacimiento de Jesús. ¿Hay alguna implicación que puedas ver negativa acerca de esta amalgama de sustituir una fiesta pagana por una fiesta con un trasfondo ya pudiera haber? Yo creo que cuando no nos percatamos de qué es lo que queremos celebrar o recordar, es muy posible combinar elementos paganos, como hoy en día muchas de las cosas que se hacen hoy en día realmente no corresponden ni tienen un sentir cristiano. Entonces querer mezclar eso con lo que es la celebración cristiana del nacimiento del Salvador. Pero por otro lado, yo creo que si se mantiene esa diferencia y tenemos claramente definido en nuestra mente qué es lo que recordamos, se pudiera hacer de otra forma. Miguel, ¿cuándo comienza entonces a celebrarse este 25 de diciembre como la celebración de la Navidad que conocemos? Bueno, de forma oficial, había mencionado que comienza en los años 600 y tantos, aunque ya anteriormente, años anteriores, había comenzado una tendencia a querer hacer eso con esa idea de debilitar ese festival pagano. Oficialmente comienza en la primera mitad de los años 600 y a partir de ahí ya ha seguido celebrándose de forma oficial y más generalizada. Bueno, si ponemos de lado, digamos, este detalle de cronología de que si el 25 de diciembre fue el nacimiento o no de Jesús, lo cierto es que en el trasfondo de esta fiesta, según es conocida hoy en día en el mundo occidental, está el nacimiento de Jesús, el nacimiento de un hombre llamado Jesús. Claro, y no es solamente el nacimiento de un hombre llamado Jesús, es el nacimiento del Dios hecho hombre. Hubo un momento en que ese Dios hace entrada al mundo, y yo creo, ¿verdad, Patricia?, que independientemente de la fecha cuando eso ocurriera, yo creo que eso es digno de recordar y digno de celebrar de una manera que sea correspondiente a los valores cristianos, porque estamos hablando de Jesús, obviamente, pero es un hecho insólito, es un hecho único en todo el universo, que Dios se hace hombre y viene a la tierra. Esa fecha es digno de recordar. También les traemos al evangelista Gary Lee. Escuchemos. Hey, Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habla hoy el evangelista Gary Lee.
todos los países de Latinoamérica, del continente hispano, las 4 esquinas del mundo. Estamos acá en Estados Unidos, igual me imagino que en la mayoría del mundo occidental o donde quiera que celebran, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo. Estamos que a 4 o 5 días de la celebración tradicional, histórica, de lo que es el nacimiento del Señor. Sabemos que la palabra Navidad viene de la palabra latina natividad o nacimiento, que implica siempre relacionado con el nacimiento de Jesucristo. Y antes que nada, déjenme responder a unas cuantas preguntas que muchos me han estado haciendo en los últimos años, especialmente con respecto a que si podemos, debemos, se puede celebrar la Navidad, está mal celebrarlo, está bien celebrarlo, cuál debe ser la conducta, la actitud del cristiano con respecto a esta celebración en el mes de diciembre. Para mí, evangelista Gary Lee, pero más que evangelista, como cristiano, como hijo de Dios y como judío que nací, me crié en la sinagoga, y aún antes de cristiano yo siempre creí en Jesucristo, porque los judíos creemos en Jesucristo, que nació, vivió y murió, y hasta ahí. Para mí, históricamente, el nacimiento del Señor es un evento demasiado importante. Si nació en diciembre, que muchos no creemos que no nació en diciembre, por varias razones. Hay 2 que son muy poderosas. Por ejemplo, sabemos que en el tiempo de Augusto César, él mandó a inscribir a todos los seres humanos del mundo, y entonces eso era una cosa tan obligatoria, por ejemplo, para José y María, que ellos tenían que haberse quedado en su tierra para inscribirse, y hubiera sido muy difícil para alargarse a un viaje tan lejos para que él naciera en Belén. La otra cosa es el asunto de diciembre, que en la tierra de Judea es un tiempo muy frío. Yo acabo de venir de Israel hace una semana atrás, hace unos 6 días atrás, y ya estamos en esa época. Y sí hay frío en Jerusalén, que está pegado a Belén, que está solamente 6 millas. Pero sin embargo fuimos a visitar el campo de los pastores, y le enseñé al pueblo que habían ovejas, habían pastores con sus ovejas abajo. O sea que las ovejas, los borregos, algunos de estos pastores los andan llevando aún en el tiempo del frío. Así que probablemente eso no sea una cuestión para uno decir que no nació en diciembre. Pero yo me tiro a las fechas, a la historia, a lo que hemos conocido. Creo que posiblemente Jesús nació en marzo o en abril, pero no importa la fecha. Iglesia, cristiano, entienda una cosa: si nació en diciembre, si nació en marzo, si nació en abril, el evento relevante más importante es el nacimiento de Jesucristo. Jesús nació. Y ahora mucha gente me dice, pero ¿por qué celebrar el cumpleaños del Señor? ¿A poco no celebran ustedes los cumpleaños de sus hijos? ¿O su esposa o su esposo también no se celebran recíprocamente sus cumpleaños? ¿Por qué no celebrar el cumpleaños más importante, el evento más glorioso en la historia de la humanidad, que fue el nacimiento, como decía el profeta, Emmanuel, Dios con nosotros? Y yo sí lo celebro, y lo he celebrado por casi 45 años, no como muchos de ustedes tal vez piensan. Ahora, el tema del árbol de Navidad, el tema de los regalos, el tema de la comida, eso es parte del escenario comercial. O sea, el asunto de la Navidad se ha comercializado de una manera diabólica completamente. Yo, Gary Lee, celebro el nacimiento solamente del Señor Jesucristo. Lo celebro que Jesús nació, y nació en mi corazón hace casi 45 años atrás. Y te digo esto porque en los últimos 15, 20 años, lamentablemente y con tristeza lo digo, hay una gran segmento de la iglesia cristiana, de la sana doctrina, que lamentablemente han tomado este tema como si fuera algo para dividirnos, y no son temas salvíficos. Si lo celebras, si no lo celebras, lo importante es celebrar a Jesucristo y su nacimiento. Ahora, yo no celebro, por ejemplo, lo del árbol. Yo no celebro, por ejemplo, esas comederas tremendas donde andan haciendo fiesta como los paganos. ¿Por qué? Porque todo es lo que ha metido el diablo en estos últimos días. Igual que Santa Claus. Santa Claus nunca existió, y bueno, algunos dicen que sí existió. San Nicolás.
Yo no tengo evidencias de ello. Yo no me enfoco en San Nicolás ni Santa Claus. Mis niños saben que cuando llegue esta época, como dice mi amigo el pastor Roberto Hidalgo de la Iglesia Pentecostal de Betel, mis hijos saben que Santa Claus no existe, no les regala nada. Yo les regalo a mis hijos unos regalitos porque voy y compro y les regalo algo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La Navidad se refiere exclusiva y únicamente al nacimiento de Jesucristo. Escuchemos ahora las diferentes opiniones de varios pastores en este set de preguntas y respuestas. La Navidad. Y ahorita vimos anteriormente, hace unos minutos, en la esquina derecha de la pantalla, vimos unos símbolos de Navidad, tradicionalmente usados de Navidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que sí hay que celebrar la Navidad. Hay que celebrar que el Dios Padre maravilloso envió a su Hijo a morir por nosotros. Yo no creo que exactamente esa sea la fecha del nacimiento de Jesús, pero lo celebramos, es una conmemoración, digamos, y entonces sí tenemos que estar alegres, celebrar, pero nunca perder de foco qué es, que es Jesús. Él fue el que hizo todo. Entonces debe centrarse nuestra celebración en Él, pero podemos reunirnos con la familia, darnos regalitos, darle gracias a Dios por las cosas buenísimas que tuvimos este año, porque llegamos al fin de año, ¡qué delicia! Tanto que tenemos que agradecer. Claro. ¿Qué piensa Juan Carlos al respecto de esto? Estaba esperando que llamaran a Juan Carlos. Y el peligro de celebrar un día nada más, ¿verdad? Como celebrar el Día de la Mujer, el Día del Anciano, el Día del Niño. Y luego los demás días volver a una rutina que no es la adecuada, es el gran peligro de solamente celebrar el día de la Navidad en vez de celebrar el acto que ocurrió en Navidad, que es la encarnación del Dios hecho hombre. Y ese acto repercute todos los días, todos los años, todo el tiempo. Entonces yo diría que hay que celebrar el acontecimiento histórico que ocurrió ciertamente en alguna época antes del siglo, años 6 o 7. Pero Pastor Juan Carlos, vamos más allá. ¿Usted recomienda a la iglesia, por ejemplo, de que ese día no den regalos a sus hijos, el 25, el 24 de la noche, que no hayan regalos, ¿verdad? Que se abran regalos o cosas de estas? ¿O tiene algún problema con esto o no? No, si quiere regalarme algo, con mucho gusto yo lo recibo. El 24, para estar seguro, para no ofenderte. Yo no veo ningún problema, ¿verdad?, en que la gente celebre. Lo único es de que hay gente que lo celebra y después se lo olvida. Es decir, ya pasó y su vida no es transformada por lo que aconteció ese día. Entonces, el punto de celebrar, si entendemos celebrar como de manera permanente, estar rememorando lo que ocurrió, yo sí estoy de acuerdo. Nosotros adornamos la casa, la iglesia, tenemos celebraciones para los niños, para los adultos, porque creemos que es el acto más glorioso que ha ocurrido. Ahora, tal vez aquí Belén hace esta pregunta sobre el tema, para ampliarlo ahora, sobre los adornos, porque está hablando del arbolito y está hablando entonces como para ampliar un poco todo, porque hoy es 1 de diciembre, entonces ahora viene de todo el tema de, de la ornamentación. A mí hay algo que me parece una contrariedad. O sea, todo el mundo habla que en estas fiestas, que sea tiempo de reflexión, tiempo de amor, tiempo de solidaridad, de ayudar a los valores cristianos. Y nosotros que tenemos esos valores cristianos por nuestra relación con Dios, criticamos la fecha. A mí me parece es una contradicción. Si el mundo aprovecha la fecha para llamar a la reflexión, ¿para qué nos vamos a meter nosotros a criticar? Apoyemos eso porque son nuestros valores, el valor del amor, de la solidaridad, del estar, ¿verdad? Entonces son valores buenos que deberíamos nosotros enfatizarlos. Y, por supuesto, si es la fecha que se celebra la natividad, pues también es el nacimiento de nuestros salvador. ¿Qué de mal, o sea, Dios, qué de malo va a haber en que el mundo, la gente, la iglesia hay gente que ve malo. Es que y aquí, bueno, Pastor Delgado, por ejemplo, con respecto a la música esa, ¿cómo era? El bembé. El mambé, el membé. El bembé. El bembé.
Bueno, él lo ve como ese ritmo surge para, ¿verdad?, adorar o cierto culto ahí, a cierta cosa, qué sé yo, por allá en Cuba, no sé dónde. Entonces, él siente que ese ritmo es inapropiado. Igualmente sienten muchos con respecto a la Navidad, como hubo un árbol, el árbol de acera, ¿verdad?, y etcétera, etcétera, y no poner árbol entre el altar y qué sé yo, entonces sienten que uno no puede tener un árbol en la casa. Entonces, ellos genuinamente lo están haciendo. O sea, yo es un poquito como la posición del pastor Delgado con respecto a la música esa. Atención a estos señores, a la respuesta del pastor Delgado. ¿Me parece a mí? Sí, pero hay una gran diferencia en esto, porque esto es una celebración. Claro, el punto es que estas celebraciones son paganas. Pero entonces y posiblemente lo que están diciendo esto, celebran su cumpleaños y tienen un cake. Y quiero decirte que todas son raíces paganas. Pero aunque sean raíces paganas, no quiere decir que no la torta, el cake, el pastel. Claro, viene una raíz pastel, pagana. El bizcocho, que en otra palabra dice. Ajá. Entonces, eso y las velitas, claro, todo esto tiene su origen pagano. Así que si no queremos hacer, acuérdense que nosotros venimos de paganos, nosotros no somos judíos, así que esto ha sido redimido en sí. Hay cosas que están muy conectadas con demonios, por ejemplo, Halloween es una cosa que continúa activando demonios indiscutiblemente, y se ve claramente las brujas, las películas que se ponen, el temor que hay, pero hay otras cosas que están redimidas. Nosotros no somos judíos, y entonces todo lo que no fuera judío es pagano, y yo ya no soy judío. Yo pues yo nací con un cha-cha-cha y una rumba, no con la música judía, y el mexicano con la ranchera, y entonces son situaciones que tenemos que empezar a ver qué es lo que Dios me permite a mí, y ese legalismo de estar controlándome. El arbolito de Navidad, yo tengo 1 en mi casa y 4 en la iglesia. Así que si no te gusta, no puedes pasar por Alfa y Omega. Porque creo libertad total en este tipo de cosas. Creo que podemos adornar. En mi cumpleaños, celebramos el cumpleaños. Y eso es pagano. Así que lo que quiero decir es que tenemos que empezar a romper esas barreras que no me dejan adorar a Dios en todas las áreas y sentidos. A continuación les presento al doctor Yacenti Bonilla, el cual fue sacerdote, convertido al cristianismo y un gran estudioso de la Biblia. Presten mucha atención, hermanos. ¿Por qué hemos invitado al doctor Yacenti Bonilla? Bueno, ya le vamos a preguntar a Yacenti mismo por qué razón, pero es que él tiene los fundamentos, tanto él como yo, tenemos los fundamentos para poder hablar a ciencia cierta sobre el catolicismo romano. Yacenti, cuéntanos un poco en qué militabas antes de venir a las milicias de Cristo. Bueno, yo fui religioso sacerdotal, católico romano, con votos, fui ordenado diácono sacerdotal, votos de pobreza, castidad y obediencia, y ya recién ordenado hice los votos perpetuos, dejé los hábitos porque encontré una luz auténtica que me condujo a los pies de Cristo. Constantino hizo todo, David, hizo todo un sincretismo religioso, porque él al cristianismo le unió otras religiones. Un ejemplo, el sol invicto. El famosa religión que tuvo fuerza con Diocleciano, el sol invicto, y con Trajano, el sol invicto era una fiesta que se hacía el 25 de diciembre, y aquí nos metemos con el tema de Navidad, y usted como judío lo sabe muy bien, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y me encanta que lo diga él, porque el otro día, por haber hecho ese programa acá, en este canal, y que lo vieron en Colombia, en Perú y en Bolivia, me dijeron que ese judío está viniendo a judaizar a la iglesia, a decirnos que Cristo no nació en Navidad. Fíjate vos que un ex sacerdote católico y teólogo está diciendo que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, que ese es cuento chino que nos quisieron meter. Y fíjate vos. Y esa es una gran verdad, Arturo y David. Lo que pasa es que el 25 de diciembre se celebraba una fiesta pagana en el mundo romano. Era la fiesta al sol de justicia, que se llamaba al sol. ¿Por qué? Porque en esa fiesta de Navidad, de diciembre, del 24 al 31, eran los famosos celebraciones donde se celebraban las buenas aguas. Eran los, pongamos, para la cosecha, donde venían las aguas, donde llovía, y las aguas que venían en abundancia era como signo de prosperidad, de fecundidad. Entonces, cuando venían las aguas de diciembre, el invierno, celebraban, era la fiesta del agua, donde veían que los dioses eran justos y que el sol era justo con la tierra.
Entonces, el 25 de diciembre era la fecha clave donde se llamaba el nacimiento del nuevo sol. Entonces Constantino, como un buen politólogo y religioso, qué genio, dijo, mire, a mí no me conviene tener varias religiones, porque si hay varias religiones, se pelean entre sí y me divide el imperio. Me conviene una sola religión. Hagamos un sancocho inteligente. Cristianicemos, dijo Constantino, las fiestas paganas del sol de justicia. Y en lugar de decir la fiesta del 25 de diciembre, sol de justicia, que es el sol, llamémosle la fiesta del sol que es Jesucristo. O sea, el nuevo sol de justicia se llama Cristo. Cristo como el ser de justicia. Trasladó término. Ya el sol no era el de justicia, sino ahora el nuevo sol va a ser Cristo como el sol de justicia. Y se decreta la natividad. Decreto imperial. Cristo nació el 25 de diciembre y se convirtió poco a poco en una tradición que tomó fuerza hasta el día de hoy. Mire, una cosa, David, Arturo, a nosotros los evangélicos nos falta crítica a la historia. Todo lo tragamos y nunca investigamos los Y saber que nos vienes a contar sobre lo que es la Navidad. En esto ya las puertas que estamos por vivir esto, por preparar los regalos, por saber qué es la Navidad. ¿Puedes empezar diciéndonos, Yatensi, qué es la Navidad? Bueno, el término Navidad es un término más latino y significa nacimiento, el nacimiento de Jesucristo. Aunque de pronto no nació en diciembre, pero no importa, siempre la tradición cristiana, desde del siglo IV, empezó a celebrar en diciembre la Navidad, en honor al nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿quiere decir que estamos celebrando más la Navidad en diciembre y Yatensi? Bueno. ¿O es una referencia nada más como para tener una fecha símbolo? Nada. Sí, mira, no se sabe a ciencia cierta porque no había registro de nacimiento, no había esa institución tan buena que hay en todos los países. No sabemos cuándo nació literalmente Jesucristo. Hay estudios históricos, arqueológicos, que se presume que nació entre marzo y abril, pero exactamente no sabemos cuándo nació Jesús. Pero la tradición cristiana escogió el 25 de diciembre para referirse al nacimiento de Jesucristo. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo celebro la Navidad, Yatensi? Bueno, la Navidad significa alegría, generosidad, porque está en relación al nacimiento del Hijo de Dios, ya que Dios mandó a Jesucristo para que se encarnara y naciera y también viviera como un humano y muriera por nosotros. Entonces, el nacimiento de Jesús significa alegría, porque Dios está con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y significa también generosidad. Así como Dios fue generoso al encarnarse en la humanidad, también nosotros debemos tener el mismo espíritu de Dios, ser generosos con las personas, con los amigos, con la familia, con el ser humano. Y yo creo que la mejor forma de celebrar la Navidad es compartiendo mis cosas con los demás, con los que menos tienen. Ahí está el sentido del dar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos el doctor Armando Aldulce y mi esposa Marta. Queremos enviarles un caluroso y amoroso abrazo, saludos, muchas bendiciones a todos ustedes, los que formamos parte de esta bendita vida nueva para el mundo que Dios nos ha, por su gracia y misericordia, sostenido durante tantos años. Estamos tan agradecidos con todos y cada uno de ustedes, sus familias, porque juntos hemos podido ya no solamente alcanzar a México, sino casi más de 60 naciones en el mundo. Queremos decirles, ¿verdad?, que les amamos, que les extrañamos. Estamos viajando mi esposo y yo mucho más seguido y no podemos estar siempre con todos ustedes, pero les vamos en el corazón y sabemos que ustedes también en sus corazones se acuerdan en sus oraciones de todos nosotros. Queremos bendecirles y desearles a todos una muy feliz Navidad y un año nuevo lleno de mucha paz. Hola, hermosa familia de Jesús, les mandamos un abrazo y un beso muy grande y darle gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de ustedes que pertenece a la familia de Jesús. Gracias por lo que Dios está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo en sus vidas, porque están floreciendo, están creciendo y sabemos que lo que Dios ha hecho este año, el próximo van a ver el fruto, será de sus oraciones, quizás sus lágrimas, sus triunfos, lo que sea, todo es el reflejo de la bondad y la misericordia de Dios, lo cual también cada uno de ustedes son el reflejo de esa bondad de Jesús. Deseamos que este próximo
próximo año Dios los colme de bendiciones, sus canastas rebosen de las bendiciones de Dios, que la paz de Jesús esté en sus corazones, en sus familias y lo mejor del cielo para este año. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares y que Dios los sorprenda el 2017. Gracias por sus vidas y nos vemos pronto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, queridos hermanos, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado y compartan esta gran bendición. Déjenos sus comentarios y escríbanos para seguir llevando estos temas y muchos más. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.